El Banco Central de la República Dominicana, a pesar de todos esos condicionantes externos, o tomando en cuenta esos condicionantes externos más bien, pues ha logrado seguir cumpliendo con su objetivo. Yo creo que cuando uno observa lo que es la política monetaria que ha estado ejecutando, se da cuenta de que cumple con su principal y único objetivo, que es mantener la tasa de inflación dentro del rango meta. El rango meta en el caso de República Dominicana es 4% más menos uno, es decir, que va del 3% al 5%, la tasa de inflación meta. Usted tiene que ejecutar una política monetaria tal que logre colocar la tasa de inflación en ese nivel. Hubo situaciones donde la tasa de inflación se colocó muy por encima durante, por ejemplo, aquí, que fue después del COVID y después de la aplicación de una política monetaria importante en materia de inyección de liquidez, pues generó una situación en la cual, si ustedes observan, hubo un pico aquí después del COVID. Fíjense que hubo un pico de tasa de inflación que llegó en este punto a 9.6%, y a partir de ahí fíjense cómo comienza a reducirse la tasa de inflación, pero también comienza a reducirse la tasa de inflación subyacente y la expectativa de inflación afortunadamente quedaron bastante cerca de esta línea horizontal que es un 4%, que es el centro del rango meta. 5 es aquí, si ustedes observan, la expectativa de inflación estuvo bastante cercana, excepto un breve periodo, se mantuvo bastante anclada alrededor del 5%, lo cual fue muy positivo porque le facilita mucho al Banco Central su trabajo. Ahora, lo más importante, fíjense esto, esa línea roja, esa reducción que se ve ahí de la línea roja, que ahora ya está, fíjense que la línea roja está por debajo del 4%. Eso que está aquí es 3.38%. Ese 3.38% lo que significa es que el Banco Central cumplió con su objetivo y sigue cumpliéndolo. 3.38% es el más reciente dato que se tiene, que es el de la inflación a febrero, y eso es algo importante. Es decir, el Banco Central cumple su objetivo. Claro está, el gobierno ha ayudado, el gobierno ha aportado. ¿Por qué? Porque el gobierno ha estado subsidiando los precios de los combustibles y con eso le quita presión a la tasa de inflación. Claro, si uno hace el cálculo todavía, aun cuando no estuviese, digamos, ese subsidio en la magnitud que está, pues pudiera uno decir, mira, va a ser mayor la tasa de inflación, pero todavía estaría dentro del rango meta, es decir, todavía estaría por debajo del 5%, pero no en 3.38, sin lugar a dudas. Vuelvo y repito, si el gobierno no estuviese subsidiando los combustibles, la tasa de inflación no fuera 3.38, estuviera por encima. ¿Cuánto más estuviera? Pudiera ser 1, 1.25 más, es decir, que estaría todavía dentro del rango meta porque el techo de ese rango meta es el 5%. Ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Otro punto que hay que tomar en cuenta también, y aquí yo creo que vale la pena resaltarla, es el tema de la inflación de los precios de los alimentos. Si uno observa la inflación de los precios de los alimentos, nos damos cuenta de que siempre se ha mantenido desde el año 2014 por encima de la inflación medida para toda la economía, incluyendo los alimentos. O sea, fíjense acá, esa línea roja es la tasa de inflación de los alimentos, o la variación interanual de los precios de los alimentos, o el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y la azul, fíjense que de forma sostenida se ha mantenido por debajo. Fíjense acá, ya desde el 2018 es continuo lo que se ve por debajo. Y si nos vamos acá, fíjense que esto es el índice de precio general, el índice de precio de alimentos y bebidas no alcohólicas comparado. El rojo es el de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y fíjense desde el 2014. Desde el 2014, después de haberse movido desde diciembre del año 2005 hasta el 2014, prácticamente igual el movimiento, es decir, que la variación, la inflación ha sido prácticamente igual en términos acumulados hasta el 2014. Fíjense cómo comienza aquí a separarse. Fíjense cómo el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas comienza a subir más rápido y se acelera muchísimo más durante el COVID. Este sube, fíjense, este es el índice de precios. Miren el cambio de tendencia. La tendencia debería venir por aquí, ¿verdad? Y sube, es decir, que hubo, sin lugar a dudas, por el impacto del COVID a nivel global,
un aumento del índice de precios al consumidor. Y eso está relacionado con el tema de los alimentos, el tema de los combustibles, el término de lo que fue el rompimiento de la cadena de suministro, que generó un aumento significativo también de los servicios, por ejemplo, de transporte. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para esta línea azul. Pero sin embargo, esta, fíjense que fue todavía más acentuada y viene no desde ahora, no desde el COVID, viene del 2014. Y por eso vuelvo y repito, y yo me he enfocado mucho en esto, hay que hacer estudios que nos permitan conocer realmente lo que está sucediendo en el mercado de alimentos en la República Dominicana. ¿Por qué digo esto? Hay que hacer estudios de las condiciones de mercado, y eso lo hace Procompetencia, para que uno pueda verificar si lo que está ocurriendo con el tema de los precios de los alimentos es algo que está vinculado con intervenciones anticompetitivas de algunos agentes del mercado. Por ejemplo, si usted tiene agentes del mercado que se unen para tomar decisiones de colusión o de fijación de precios o de exclusión de otros competidores de un determinado mercado que empuje hacia arriba los precios, eso es algo que debe ser tomado muy en cuenta por las autoridades porque debe de enfrentarlo. No puede ser que los precios de los alimentos se permita que continúen subiendo más rápido que el resto de la economía, incluyendo aquí los alimentos. O sea, aquí la línea azul, si yo saco lo que es la parte correspondiente, el componente correspondiente a alimentos, todavía debería estar más abajo. Es decir, que esto lo que me dice a mí es que efectivamente hay una situación complicada en materia de los precios de los alimentos. Eso, hay que señalar, está fuera de lo que es el concepto de digamos, la inflación subyacente. Recuerden que inflación subyacente es yo saco de los índices de precios, saco la parte de alimentos, saco la parte de energía, saco aquellas tasas que están reguladas por las autoridades, como es el concepto de tarifa eléctrica. Es decir, que me quedo únicamente con la parte correspondiente con la política monetaria. Y ahí, en ese sentido, podemos decir que la parte correspondiente a política monetaria está en un 4%, es decir, que está en el centro del rango meta. La inflación subyacente más reciente está en el entorno del 4%, está en el centro del rango meta, ahí no hay ningún problema. Ahora, hay un componente que es el de los alimentos, que obviamente, si el índice de precios está generando una inflación interanual de 3,38%, eso significa que hay otros elementos que no son alimentos que están influyendo hacia la baja de la tasa de inflación. Pero los alimentos están generando un mayor aporte. Entonces, por eso es que debemos decir que se necesita verificar el por qué esta línea roja que está aquí, que es la variación de los precios de los alimentos, se mantiene consistentemente desde hace ya varios años por encima de lo que es la inflación. Mientras tanto, en términos generales, se puede decir que el Banco Central sigue cumpliendo su objetivo. Si quieren una entrada a mi blog con relación a ese tema, pueden verificar aquí una entrada donde señalo cómo el Banco Central decidió, para cumplir con su objetivo, mantener inalterada la tasa de interés, tal como habíamos pronosticado. El Banco Central ya de diciembre mantiene inalterada su tasa de interés en un 7%, y eso por el hecho que hemos explicado ya en diversas ocasiones, y son los condicionantes de la política monetaria en los Estados Unidos. O sea, República Dominicana no puede desviar su tasa de interés de la de Estados Unidos. Yo voy a hablar de eso en el próximo segmento con más detalle, pero sí decirle a ustedes que mientras los Estados Unidos mantenga su tasa de interés entre 5,25 y 5,50, República Dominicana no va a poder bajar su tasa de interés. De hecho, oigan bien, se han estado tomando medidas en la República Dominicana que hace que la tasa de interés se mantenga esta fija, la de referencia, pero otras tasas estén aumentando, como es la tasa interbancaria. Pero eso les voy a hablar en detalle en el próximo segmento de Tecnopod. Vámonos a la pausa.